Bienvenidos a la Escuela en Casa. En esta clase vamos a ver las raíces de las fracciones. Vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que son las raíces, luego vamos a ver cómo se calcula la raíz de una fracción y luego vamos a ver las operaciones con radicales racionales, es decir, las operaciones que podemos hacer cuando tengamos una fracción dentro de una raíz. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. También vamos a aprender cómo expresar una raíz en forma de potencia, la raíz de un radical racional y por último vamos a aprender a hacer racionalización de denominadores con radicales, es decir, sacar del denominador las expresiones que tengan raíces. Vamos a empezar repasando lo que son las raíces. Esta clase ya la habíamos visto en la lección de los números enteros, pero vamos a repasarla porque lo que se aplica en los números enteros también va a aplicarse en los números racionales, en las fracciones en este caso. La raíz enésima de un número b es otro número a, tal que a elevado a la enésima potencia nos dé el número b. ¿Recordáis? Cuando teníamos la raíz enésima de un número cualquiera b, bueno, pues la raíz enésima de un número b va a ser a, de manera que si elevamos a la potencia que nos indica el índice, nos da como resultado el número b. Vamos a ver un ejemplo con números que siempre es más fácil de ver. Si tenemos la raíz cúbica de 8, por ejemplo, es 2. Y esto es así porque si hacemos 2 elevado al cubo, es decir, a la potencia que está en el índice de esta raíz, nos da como resultado 8. ¿Veis? Entonces, cuando tengamos una base racional, es decir, cuando estemos hablando de fracciones, esta expresión se convierte en esta expresión de aquí. La raíz enésima de una fracción, el resultado va a ser otra fracción, de tal manera que esta segunda fracción elevada a n nos da lo que hay dentro de la raíz. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 8 27avos. Lo vamos a poner aquí. Tenemos la raíz cúbica de 8 27avos. Es una fracción. En este caso es 2 tercios, porque si hacemos 2 tercios y lo elevamos al número que nos indica el índice, que es 3, fijaos bien, fijaos que aquí tenemos una potencia de una fracción, entonces elevamos el numerador a esa potencia y el denominador también a esa potencia. 2 elevado al cubo nos da 8, 3 elevado al cubo nos da 27. ¿Veis? Si este número lo elevamos al cubo, nos da lo que hay dentro de la raíz. Por eso, 2 tercios es la raíz cúbica de 8 27avos. Vamos a recordar ahora cuáles eran las partes de una raíz. Aquí tenemos una raíz y tenemos un número pequeñito que le llamamos índice. Tenemos el símbolo de la raíz y luego lo que hay dentro de la raíz, que se llamaba radicando. ¿Os acordáis? Esta es la misma estructura que vimos en los números enteros. Sigue siendo la misma estructura para los números racionales. Y luego también habíamos visto los radicales. Los radicales eran unas expresiones o bien de este tipo, en donde hay una raíz normal con su índice, con su radicando y con su símbolo de la raíz, o bien pueden llevar un número delante multiplicando a toda la raíz. Estas dos expresiones se llaman radicales y en este caso son radicales racionales porque lo que hay dentro de la raíz es una fracción. Entonces, en este radical, lo que hay dentro de la raíz se llama radicando como siempre. Y el c, el número que está fuera de la raíz multiplicándola, se llama coeficiente del radical. Todo esto es igual que en el caso de los números enteros. Y antes de empezar esta clase, vamos a ver consideraciones muy importantes. La primera es que para poder sumar o restar radicales, tienen que ser semejantes. Y la segunda es que para poder multiplicar o dividir radicales, tienen que tener el mismo índice. Si los radicales no son semejantes significa que tienen que tener el mismo índice y el mismo radicando. Si no tienen el mismo índice y el mismo radicando, no vamos a poder sumar o restar los radicales racionales. Y si no tienen el mismo índice, entonces no vamos a poder multiplicar ni dividir radicales racionales. Para poder hacer raíces de fracciones, tenéis que tener en cuenta que se hace exactamente de la misma manera que hacíamos con los números
enteros. Bueno, pues vamos a empezar ya esta clase aprendiendo cómo se hace el cálculo de la raíz de una fracción. La raíz de una fracción es la raíz del numerador partido de la raíz del denominador. Es decir, si tenemos una raíz enésima, recordad que esta n de aquí puede ser cualquier número, entonces la raíz enésima de una fracción va a ser la raíz del numerador partido de la raíz del denominador. Y estas raíces pueden ser exactas o pueden ser no exactas. Vamos a ver unos ejemplos para que lo veáis. En este caso, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada. Recordad que si no hay índice es porque hay un 2, es una raíz cuadrada. Para calcular la raíz de esta fracción, lo único que tenemos que hacer es raíz, en este caso cuadrada, del numerador partido de raíz cuadrada del denominador. ¿Veis? La raíz cuadrada de 4 era 2, porque 2 al cuadrado nos da 4, y la raíz cuadrada de 9 era 3, porque 3 al cuadrado nos da 9. ¿Recordad? Que el resultado puede ser positivo o negativo. Entonces, en este caso, el resultado de esta raíz nos da una fracción. ¿Veis? Con términos enteros. Es una fracción exacta. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la raíz cúbica de 8 quintos. Entonces, para calcular esta raíz, hacemos la raíz cúbica del numerador por un lado y la raíz cúbica del denominador por otro lado. Entonces, aquí tenemos que la raíz cúbica de 8 es exacta, nos da 2, porque 2 al cubo nos da 8. Y la raíz cúbica de 5 no es una raíz exacta, porque no hay ningún número entero que elevado al cubo nos dé 5. Entonces lo que hacemos sería dejar la raíz tal y como está. Este resultado, como veis, no nos da una fracción de términos enteros exactos. ¿Veis? Bueno, pues así es como se calculan las raíces de las fracciones.